Podcast La 100. En esta nueva edición de Misterios y Conspiraciones vamos a hablar sobre una de las familias más conocidas del mundo, una que estuvo involucrada en la historia grande de la humanidad y de la que se dice conlleva una sombra oscura sobre su apellido. Hoy hablamos de la maldición de los Kennedy. Misterios. Una maldición es la expresión de un deseo maligno dirigido contra una o varias personas que logra que ese deseo se cumpla. Pero, ¿por qué hablamos de maldición? Porque la tragedia y la muerte persigue a los Kennedy hace más de 50 años. La familia Kennedy es una familia estadounidense de origen irlandés que ocupa un lugar destacado en la política estadounidense, el gobierno y los negocios. Los primeros Kennedy en residir en Estados Unidos fueron Patrick Kennedy y Bridget Murphy, quienes dejaron Irlanda y partieron a Norteamérica en 1849. Su hijo se metió en la política y con su esposa, Mary, fueron los padres de Joe, que a su vez tuvo 4 hijos: Joe Jr., el expresidente John Fitzgerald Kennedy, Bobby y Ted. John, o Jack, como le decían, fue presidente de los Estados Unidos, mientras que Bobby y Ted se convirtieron en senadores. Claro está que los Kennedy fueron noticia por su participación política en todo el mundo, aunque también lo fueron por la vida desafortunada que tuvieron, en la que la desgracia y la tragedia tuvieron una importancia fuera de lo común. ¿Alguien los maldijo? Nunca nadie se animó a hablar al respecto. La maldición de los Kennedy tiene como punto de partida la muerte de Rose Mary Kennedy, hermana mayor del expresidente John Fitzgerald. En noviembre de 1941 fue sometida a una lobotomía en secreto por indicación de su padre, Joseph. ¿El motivo? Se pensaba que sufría una enfermedad mental debido a un estado de ánimo violento y cambiante. Dicha cirugía complicó su salud y pasó el resto de su vida en un psiquiátrico. Murió en el año 2005, es decir, 64 años después de haber sido internada. En 1944, su hermano Joseph murió cuando el avión en el que viajaba explotó a causa de un bombardeo de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra. Kathleen Kennedy, otra hermana del expresidente Jack, murió en 1946 en un accidente aéreo al sur de Francia junto a su amante. La maldición de los Kennedy continúa en la década del 50. Ya en 1956, Jacqueline Bouvier Kennedy da a luz a un bebé sin vida. 7 años después, Jackie y Jack vuelven a pasar casi por la misma situación. Patrick Bouvier Kennedy nació prematuro y falleció 2 días después de su nacimiento. Sin embargo, la maldición de los Kennedy tuvo su mayor tragedia el 22 de noviembre de 1963, cuando el presidente John Fitzgerald Kennedy fue asesinado mientras recorría las calles de Dallas, en Texas,
en una limusina descapotable. Aníbal López es especialista en tarot, videncias y sanaciones, y nos explica qué son las maldiciones y cómo pudieron haber llegado a la familia Kennedy. Hay personas más fuertes y más débiles, entonces hay personas que absorben más la energía que el otro irradia. Puede ser tu propio hermano o tu propia madre que está irradiando sobre vos energía negativa. La familia Kennedy se movía, había mucha oscuridad a su alrededor, pero oscuridad en el sentido de envidia, lucha de poder. Quizás uno de los Kennedys fue maldecido por alguien, por algún brujo, algo que tenga que ver con el vudú o una cosa de esa, en un ritual, en el cual después cada descendiente va absorbiendo esa energía, porque eso, por más que la gente diga que no, eso existe. Tan solo unos meses después, su hermano menor, Ted Kennedy, sufrió un accidente aéreo en el que falleció uno de sus asistentes y el piloto. Finalmente, fue extraído de los restos del avión y pasó semanas en el hospital, recuperándose de una fractura en la espalda, un pulmón perforado, costillas rotas y hemorragias internas. Casi 10 años después, Ted sufre un accidente automovilístico en el que muere su secretaria, y en 2009, Ted Kennedy sufre un derrame cerebral y fallece. El 6 de junio de 1968, Bobby Kennedy murió después de ser tiroteado el día anterior en Los Ángeles al dirigirse a sus seguidores tras su victoria en las primarias demócratas en California para la carrera presidencial. En 1984, muere uno de sus hijos debido a una sobredosis y fue encontrado en la habitación de un hotel en Palm Beach, Florida. Más tarde, el 31 de diciembre de 1997, muere el séptimo hijo del político en un accidente en Aspen, Colorado, mientras jugaba al fútbol americano en esquíes, sin llevar los palos, después de chocarse contra un árbol al perder el equilibrio mientras descendía por una pendiente. En el año 1999 muere el hijo de John Fitzgerald Kennedy, su esposa y su cuñada, cuando su avión se estrelló en el Océano Atlántico. En septiembre de 2018, el sobrino del expresidente fallece de un ataque al corazón mientras practicaba yoga en Vancouver, Canadá. Un año después, la maldición de la familia Kennedy vuelve con todo, y el 1 de agosto de 2019, la nieta de Bobby Kennedy fue encontrada muerta por sobredosis en la sede familiar de los Kennedy cerca de Massachusetts. Por último, en abril de 2020, la sobrina nieta del presidente Kennedy y su hijo desaparecen tras un accidente en canoa en el estado de Maryland, siendo hallados muertos 5 días después de su desaparición. Sí, 23. Ese es el número total de tragedias que sufrió la familia Kennedy hasta el día de hoy. ¿Casualidad o causalidad? Nunca lo sabremos. Solo es cuestión de creer o reventar. Podcast La 100.